Ajá, sí, sí, ahí solo, ¿no? AFSB, sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de arbovirus. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a hablar, pues, en general, de algunas características de los arbovirus. Vamos a hablar ya específicamente de algunas enfermedades, de algunos arbovirus, como son dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, y pues obviamente como al final, pues si todos tienen un mecanismo de transmisión similar, pues las medidas preventivas pues también serán similares, ¿no? Entonces, por eso dejamos las medidas preventivas para el final. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué son los arbovirus. Y justamente, ¿no? Como ustedes ya bien dijeron, pues son virus que son transmitidos por la picadura de un mosquito o de un artrópodo. ¿Por qué pongo mosquitos? Porque pues son principalmente mosquitos, ¿no? Los involucrados en esta transmisión. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos a este mosquito, Anopheles, eh, que pues es el principal transmisor, por ejemplo, de virus como dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, ¿no? Aunque no es el único. Las especies, perdón, este era Aedes aegypti, me equivoqué, les dije anófeles. Este es Aedes aegypti, es el llamado mosquito tigre, justamente por estas manchitas que tienen, ¿no? Que pareciera que están formando bandas en su cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las principales especies de mosquitos transmisores de virus? Pues principalmente los Aedes o los Edes y los Culex. ¿Y cómo es que los mosquitos pueden transmitir virus? ¿Podría ser por la picadura? Puede ser por la picadura. Es por la picadura, pero, o sea, nada más ese simple hecho así como de, pues de que te pican y ahí en esta probóscide llevan ahí un montón de virus y esos son los que te inoculan. ¿O por qué es tan eficiente este mecanismo de transmisión? Por el contacto con la sangre, cuando nos pican, que se alimentan. Claro, la primera cuestión es que al mosquito al alimentarse, pues se va a alimentar de nuestra sangre. Si nosotros en la sangre tenemos estos virus, Zika, chikungunya, dengue, entre otros, pues obviamente este mosquito va a alimentarse, digamos, también con esos virus. Un requisito indispensable es que el virus pueda infectar al mosquito. O sea, no solamente, o sea, no, imagínense, porque si estábamos hablando, por ejemplo, de virus como el virus de inmunodeficiencia humana o como hepatitis C, ¿no? Por ejemplo, que se transmiten por vía parenteral, por contacto sexual que están en la sangre. Si este mosquito pues pica a una persona infectada con el virus de la inmunodeficiencia humana, están de acuerdo que pues está en contacto con la sangre, con el virus, ¿no? Pero estos virus no son capaces de infectar al mosquito y entonces no se van a poder transmitir, porque después lo que sucede es que el mosquito, una vez que ya tuvo la infección dentro de su cuerpo y está produciendo además, porque no nada más son los virus que llegó a picar con, o sea, no es como las agujas, ¿no? Que tomas un poquito, que bueno, ahí no es un poquito, la aguja es más grande, en realidad el diámetro es mayor, subes la sangre y toda esa sangre que se queda ahí después puede entrar en contacto con la otra persona al picarse. Acá obviamente la probóscide del mosquito no es como una aguja, no es tan grande, ¿no? Entonces en ese sentido no es que simplemente pica una persona infectada y después va a picar a otra y le metió los virus que acaba de adquirir, digamos, al picar, sino que realmente tiene que haber una proliferación del virus en el mosquito. Y entonces el mosquito cuando pica, pues ustedes están llevando parasitología, ¿no? Ahorita el Mintos y todo eso, creo que no han llegado justo a esta parte, pero probablemente o seguramente ustedes ya saben que estos mosquitos cuando pican, en general muchos insectos, muchos artrópodos lo hacen, cuando pican, además de picar, o sea, no solamente es que piquen y chupen la sangre,
sino que al momento de picar secretan sustancias, sustancias que generalmente son analgésicos o anestésicos, que lo que hacen es que nosotros no sientamos el piquete, porque pues imagínense qué poco conveniente en realidad para el mosquito sería que nosotros sintiéramos el piquete, ¿no? Sientas que el mosquito se para y que te pica. Y entonces, pues, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues muy probablemente darle un golpe y la probabilidad de que lo mates pues es relativamente alta. Entonces, esto en realidad pues es como una protección, digamos, para el mosquito, ¿no? El que tú no sientas dolor, no te des cuenta que te está picando y entonces es ahí donde te están inoculando el virus. No nada más es así como que, pues te picó y ya, ¿no? Sino que realmente está secretando sustancias, está inyectando los virus, ¿no? En el torrente sanguíneo además directamente, porque justo lo que él hace es picar, secreta esas sustancias cuando una vez que ya encontró ahí el capilar y puede estar ahí chupando pues la sangre que necesite, ¿no? Obviamente también al defecar sobre la piel, pues podría ser una fuente de transmisión de virus, pero pues obviamente esa no es la fuente importante, porque no es que estos virus se absorban por la piel, ¿no? Pero bueno, a lo mejor este mecanismo podría ser interesante o importante para otro tipo de patógenos. ¿Hasta acá vamos bien? Uh-huh. Sí. Entonces, pues bueno, otra cuestión es que pues los mosquitos, más que tomar directamente la sangre, ¿no? Como le ponen aquí como su platito de sangre, pues realmente los mosquitos lo que hacen es identificar a las personas, o no solamente a las personas, también a ciertos animales, pues por el CO2 que expedemos. Y pues realmente pues necesitan picar, ¿no? La piel y encontrar el capilar, pues para de ahí tomar la sangre, pues no nada más es de que, pues tomes la sangre, ¿no? En experimentos o trabajos, digo, no solamente de cuestión de virus, ¿no? Incluso de estudios, por ejemplo, con mosquitos para ver cómo se reproducen o alguna otra cuestión. ¿Cómo creen ustedes que alimentan a los mosquitos? Porque pues no les ponen así un platito de sangre y pues tampoco es así que el investigador diga, pues ten, come de mi sangre, ¿no? Y ya. ¿Cómo creen que puedan alimentar a los mosquitos? A lo mejor con ratoncitos se me ocurre. Puede ser con algún animal. ¿Saben qué es lo que hacen más bien? Sí les ponen así como tipo, a ver, Edgar, Ah, iba a ¿quieres decir comentar que algo? les ponen como una bolsita tipo diálisis, ¿no? Bueno, parecida, como una membrana. Exactamente es lo que les iba a comentar, ¿no? Que a lo mejor sí pueden poner un platito, o bueno, un recipiente, no un plato. Un recipiente y después ponerle una membrana o poner como bolsitas de tipo diálisis justamente para que ellos puedan picar y entonces puedan alimentarse directamente de ahí. Efectivamente. Sí podría ser que usen animales, pero bueno, por ejemplo, en el caso de los roedores, no sé qué tan fácil sea, porque bueno, recuerden que su piel es como más peludita. Entonces no sé si esos realmente sean susceptibles o no sé si sean como una buena fuente de alimentación. La verdad es que no lo sé, ¿no? No soy entomóloga. Entonces, no sabría decirles si los ratoncitos pueden ser una buena fuente, pero sí podría ser alimentarlos con algún animal. Pero bueno, la desventaja que tendrías en ese caso es que tendrías que tener pues a los mosquitos y al animal, ¿no? Y eso pues te consume muchos recursos. Ustedes ya vieron en la parte del laboratorio que también por cuestiones de bioética, pues si tienes un animal, pues tienes que tenerlo en unas ciertas condiciones y varias cosas, ¿no? Entonces de repente no es tan sencillo trabajar ese tipo de protocolos. Entonces, pues muchas veces es más fácil efectivamente tomar una muestra de sangre, pero en lugar de dejarla en un platito, pues dejarla en una bolsita, ¿no? En una membrana, para que el mosquito se pueda alimentar de ahí. Ajá. Entonces, bueno, pues hasta que vamos bien, pues esas son, digamos, las características del mosquito. Ahora, ¿cuáles son los principales virus que nosotros podemos encontrar que se transmiten por mosquitos? Pues bueno, de fiebre amarilla que en realidad yo espero que ahorita ustedes ya no se les haga así como, ay, ¿cuál será ese? Desde que hablábamos de la historia, pues hablábamos de este virus, ¿no? Que
que impidió en gran medida pues el avance de los trabajos del canal de Panamá. Y era una enfermedad pues endémica en muchas regiones del mundo, ¿no? Por ahí de los 1800, provocó grandes epidemias entre, no sé, los finales de 1700 e inicios de 1800 en Estados Unidos, sufrieron mucho, ¿no? Por epidemias por fiebre amarilla. Afortunadamente esta enfermedad ya casi está, pues no erradicada, pero bastante controlada, ¿no? Dengue, pues bueno, esta es la principal enfermedad transmitida por mosquitos, es la enfermedad más común, viral. También tenemos Zika, que pues bueno, también es una enfermedad pues emergente. Ya veremos después ese término, creo que es la siguiente clase. Después tenemos el virus del oeste del Nilo o el West Nile, como se le llama en inglés. Tenemos a chikungunya, que es de la familia Togaviridae. Si ustedes se fijan, bueno, acá no puse en Zika, no sé por qué no le puse. Zika, fiebre amarilla, dengue y West Nile son de la misma familia, de la familia Flaviviridae. ¿Se acuerdan de algún otro virus que hayamos visto de esta familia? A ver si nos acordamos. Hepatitis C. Hepatitis C, ajá. Entonces, vean que el hecho de que sean de la misma familia, porque a lo mejor de repente aquí podríamos decir, pues todos los flavivirus o muchos flavivirus son arbovirus. O sea, sí es cierto, muchos, pero no todos, ¿no? No todos, que ya vimos que, por ejemplo, hepatitis C no se transmite por la picadura de mosquitos. Como decía hace rato, incluso aunque tú tengas un virus o tú tengas una infección por hepatitis C, si un mosquito te pica, no va a transmitirlo por la picadura. ¿Por qué? Porque el mosquito no es susceptible a la infección. O sea, aquí más bien el punto es que los mosquitos tienen que ser susceptibles a la infección por estos virus, ¿no? Bueno, y entonces como ya vimos que principalmente los flavivirus son arbovirus o que la mayoría de arbovirus son flavivirus, pues vamos a ver las características rápidamente de los flavivirus, que bueno, ya las hemos visto cuando hablábamos de hepatitis C, pero bueno, no está de más, ¿no? Entonces tenemos que son virus envueltos, aunque yo siempre les comento que cuando de repente vemos una fotografía, como el acomodo de sus proteínas es bastante peculiar, o sea, no son, por ejemplo, como las proteínas de influenza, ¿no? Que están así como paraditas, tampoco son como las proteínas del SARS-CoV-2, por ejemplo, de los SARS, que también son así como muy grandes, esas proteínas spike y muy dirigidas hacia afuera. Estas proteínas más bien, en lugar de estar como así hacia afuera, está la parte aquí transmembranal y más bien están así como acostadas. O sea, en lugar de estar así, están así acostadas sobre la membrana. Y además están acomodadas geométricamente más o menos de esta manera, ¿no? Como en trímeros. Y entonces, pues tú ves tres proteínas acá, tres proteínas acá, y están perfectamente acomodadas, de tal manera que muchas veces cuando uno ve una fotografía electrónica pareciera que son virus desnudos, porque pareciera que esto es una cápside, ¿no? Por el acomodo, digamos, tridimensional que tienen estas proteínas. Pero no, más bien es una membrana sobre la que están estas proteínas y pues bueno, ya después se acomodan, ¿no? Para tener esta estructura, así se ven de forma externa. Si nosotros ya vamos hacia el interior, vamos a ver que aquí tenemos la proteína de la cápside. Es una cápside icosaédrica muy ajustada, digamos, a la membrana. Y después tenemos nuestro RNA genómico, que es un RNA de una sola cadena de polaridad positiva. Este incluso ya tiene su cap y tiene su colita de polías, ¿no? Entonces ese es un mensajero así bien en forma. Así como nosotros veíamos de polio, ¿se acuerdan? Por ahí del inicio, bueno, como a mediados del curso, ¿no? Que hablábamos de los ciclos de multiplicación. Este genoma, pues también codifica para una sola poliproteína, toda esta grandota. Esta poliproteína se va a autocortar en todas las proteínas que corresponden a, pues, lo que el virus necesita.
como son la proteína de la cápside, la pre-M, la E, que es la de envoltura, esa que estaba acostadita. Tenemos algunas proteínas no estructurales como NS1, NS2, NS3, NS4, NS5. NS3 es la parte de proteasa. Entonces, esta una vez que se autocorta, empieza a cortar a todas las demás. Si ustedes ven el arreglo que esta proteína tiene, es una proteína que vean, aquí está la membrana, por ejemplo, del retículo endoplásmico, y esta proteína se va acomodando aquí. Permítanme un momento. Perdón, acá organización de las células. Bueno, entonces les decía, ¿no? Que vean aquí esta membrana del retículo endoplásmico. Y vean que esta es toda una proteína, ¿no? Que se está acomodando ahí en el retículo endoplásmico. Vean, incluso aquí está la proteína de envoltura. Vean cómo incluso desde que se sintetiza está casi así como nada más de una partecita pegada y la otra está, pues casi acostada, ¿no? Sobre la membrana. Y pues bueno, así hay muchas proteínas que están unidas, ¿no? A la membrana. Por ejemplo, estas incluso pues tienen que ver con la formación esa de las vesículas. Si ustedes se acuerdan del ciclo de multiplicación de polio, lo primero que sucedía en polio era que se expresaba esa poliproteína, se empezaba a cortar y había algunas proteínas no estructurales que empezaban a modificar las membranas de la célula. Pues aquí en los flavivirus pasa lo mismo. Hay algunas proteínas que empiezan a modificar las membranas de la célula para formar vesículas y que sean esas vesículas donde se lleva a cabo la replicación del genoma. Si al final ya estamos teniendo aquí la proteasa y la polimerasa, que es NS5, pues ya puede llegar el momento en que este genoma se deje de traducir gracias a que ya está la polimerasa aquí. Se empieza a sintetizar la cadena negativa y recuerden que la cadena negativa me sirve como molde para hacer más cadenas positivas. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, ahora, ya ahorita estuvimos un poquito como recordando, ¿no? Este ciclo de multiplicación. Ahora les quiero mostrar lo que es el ciclo de vida de los arbovirus. Seguramente ustedes recordarán, o espero que recuerden, cuando hablábamos del ciclo de multiplicación de los virus, sí les hacía mucho énfasis, ¿no? Que era ciclo de multiplicación, no ciclo de vida.
Porque, bueno, el ciclo de multiplicación se refiere justamente a cómo un virus entra a una célula y ahí empieza a generar un montón de copias de ese virus y sale, ¿no? Para infectar a otras células. Y cada vez que ocurre una nueva infección es un nuevo ciclo. Cuando nosotros hablamos de ciclo de vida, pues entonces ahora sí estamos hablando de las interacciones no que tiene ese virus con esa célula y dentro de ella y para salir para infectar otras células. Cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos de las interacciones que tiene el virus con diferentes especies. Y entonces aquí no estamos hablando pues a nivel de una célula, sino que estamos hablando a nivel de hospederos o de individuos. Entonces esto es interesante para estos virus, porque por ejemplo otros virus que hemos visto, pues su ciclo de vida es muy simple. Simplemente de un humano pasan a otro humano, ni siquiera hay especies intermedias, ¿no? Por ejemplo, como decíamos de viruela, que gracias a eso se eliminó la viruela porque no hay especies intermedias, solamente era por contacto directo de humano a humano. Entonces, en ese sentido, pues no tenía caso como hablar del ciclo de vida cuando realmente es una cuestión muy, pues muy simple, ¿no? Simplemente pasa de humano a humano y así se va multiplicando o esparciendo el virus, diseminando en la población. Sin embargo, en el caso de los arbovirus, pues sí es una cuestión bastante interesante. Originalmente, pues estos virus se encuentran en primates no humanos y en mosquitos, o sea, son como los dos hospederos, ¿no? Y entre estos dos hospederos se andaban, o sea, el mosquito anda diseminando el virus entre los primates y los primates diseminan el virus entre los mosquitos. ¿Cómo es que sucede esto? Por ejemplo, un primate una vez que se infecta por la picadura de un mosquito, obviamente, pues está multiplicando ahí el virus en su cuerpo. Cuando un mosquito no infectado lo pica, pues el mosquito adquiere la infección. El mosquito una vez que tiene la infección, pues va a ir a picar a otro primate no infectado y así sucesivamente, ¿no? Entonces va a pasar el virus siempre de un primate a un mosquito, del mosquito infectado a otro primate y así sucesivamente. Ahí se puede simplemente estar manteniendo este virus, ¿no? A este ciclo de vida se le llama selvático o de la jungla. ¿Por qué? Porque pues es el ciclo, digamos, de vida natural que nosotros, o que los virus tenían en un inicio. Si estos mosquitos, por ejemplo, tienen contacto con un humano, entonces ahora este humano se puede infectar con el virus, obviamente. Y entonces ahora tenemos lo que es el ciclo de vida urbano, en donde no urbano porque esté así en las grandes ciudades, en Nueva York, en Londres, en París, ni mucho menos, ¿no? Urbano porque simplemente ya están las poblaciones humanas. Digo, incluso no necesariamente estamos hablando de una ciudad, puede ser un pequeño poblado rural, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, se le llama urbano porque generalmente más bien ya es la población humana la que va a estar manteniendo a estos virus. Y entonces va a pasar, así como pasaba de primate a mosquito, de mosquito a primate, de primate a mosquito y así sucesivamente, ahora en lugar de los primates no humanos vamos a tener al humano. Y entonces este humano infectado que a lo mejor, pues por alguna razón estuvo en contacto con este mosquito infectado, este humano ahora va a ser picado por un mosquito, este mosquito puede infectar a otro humano, este humano al ser infectado, pues obviamente sigue siendo una fuente de infección para mosquitos y entonces aquí se va a estar manteniendo el virus ahora en mosquito humano y así sucesivamente. ¿Por qué nos ponen aquí diferentes virus? Porque bueno, diferentes mosquitos, porque generalmente en estos ciclos selváticos, por ejemplo, en África, en América del Sur, ¿no? Que es donde principalmente tenemos este tipo de ciclos, obviamente todavía están en la naturaleza, no porque ya estemos los humanos, ya no hay infección entre los primates no humanos. Pero entonces, estos mosquitos generalmente se encuentran muy en contacto con estas especies, ¿no? De primates no humanos, por ejemplo, Aedes africanus, Aemogogus sp, Sabetes sp. Yo les decía que, bueno, sí, por ejemplo, Culex y Aedes son los principales, ¿no? Que nos van a servir como mosquitos transmisores, pero también hay otras especies. Ahora,
Si hablamos del ciclo urbano, principalmente Aedes aegypti es el mosquito que va a estar más en contacto con estas poblaciones humanas y principalmente es este mosquito el que va a estar manteniendo la propagación del virus. También podemos tener un ciclo intermedio o de la sabana, en donde pueden estar participando mosquitos y este mosquito que está infectado va a infectar a un primate o a un humano. Este primate o este humano pues sirve para que se infecte otro mosquito y aquí sucesivamente. ¿En qué situaciones podemos tener este ciclo intermedio? ¿O será posible que pueda haber este ciclo intermedio, que de repente haya mosquitos que pues sí pican a un primate no humano, después este primate no humano se infecta con un mosquito y este mosquito después infecta a humanos y pues ya es una mezcolanza ahí de especies, ¿no? ¿Será posible tener este panorama? Sí, por ejemplo, Pues me cuando... imagino que Ay. sí, adelante. Bueno, gracias. Por ejemplo, cuando se tiene que entrar por alguna razón a la selva. Sí, por ejemplo, en el caso de cazadores, ¿no? Que a lo mejor tienen que estar en la selva un cierto tiempo. No sé si Jimena tiene otra idea. Sí, pues me imagino que en ciertas partes, porque en las ciudades no es tan común tener animales como primates. Entonces sí sería en ciertas zonas del mundo que se tiene tanto el vector como el primate. Sí, como yo les decía, bueno, acá en el ciclo urbano no necesariamente tienen que ser grandes ciudades, pero obviamente cuando estamos hablando de comunidades muy pequeñas, ¿no? Que a lo mejor todavía, por ejemplo, en África, pues hay comunidades que, bueno, yo digo, obviamente no está mal, ¿no? Que todavía están muy en contacto con la naturaleza, tienen mucha convivencia con ella, ahí se pueden dar estos ciclos intermedios, ¿no? Entonces sí es posible que pues tengamos estos ciclos de vida, estos ciclos diferentes y que además puedan interactuar entre ellos, ¿no? Porque también es posible, como decía justo Diego, ¿no? Que una persona que a lo mejor vive en un cierto poblado o en una cierta ciudad o una comunidad pequeña donde a lo mejor no necesariamente hay animales o hay tanta convivencia con ellos, pero en algún momento dado tiene que ir a la selva por alguna razón, entonces puede llegar ahora otra vez a su hábitat y llevar al virus, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces sí pueden estar dándose todos estos ciclos de forma simultánea, o sea, estos ciclos se dan en la naturaleza, ¿no? Perfectamente. Y pues bueno, como les decía aquí, tal vez lo único que no tenemos que perder de vista es que el mosquito se tiene que infectar. No nada más es de que, ay, pues ya picó y al rato o en media hora voy y pico al de al lado y ya le transmití el mosquito, el virus. Bueno, pues vamos a hablar de dengue. Pues bueno, estos memes estaban circulando mucho el año pasado, ¿no? Porque, pues sí, obviamente, pues todo lo que estaba de moda, pues era hablar de coronavirus y cuidarnos de coronavirus, ¿no? Y de repente muchas otras enfermedades de muchos tipos, ¿no? Incluso enfermedades crónicas y todo, pues como que dejaron de tener a veces el seguimiento que tenían o dejaron de tener las medidas de prevención que se estaban llevando. Y entonces, pues ahora a lo mejor sí nos cuidamos mucho del coronavirus, pero pues nos pica un mosquito con dengue, ¿no? Obviamente aquí en la Ciudad de México, pues eso es muy poco común, pero pues si hablamos de lugares, pues donde sí se puede dar esto, pues puede suceder, ¿no? ¿En dónde tenemos la posibilidad de enfermarnos con dengue, por ejemplo? ¿O cuál sería el requisito? ¿O por qué a lo mejor aquí las personas que vivimos en la ciudad, pues como que el dengue no nos preocupa?
Bueno, a mí no me preocupa el dengue, no sé ustedes, a lo mejor tampoco. No creo que de repente pues hayan ido a visitar a algún familiar y les diga, pues, estoy enfermo de dengue. ¿O sí? Pues no, aquí no. Ujú. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque estamos librados del dengue. Me imagino que tiene que ver por el tipo de mosquito, ¿no? Que existe en cada zona. Exactamente, tiene que ver con el tipo de mosquito. Si tenemos al mosquito, podemos, no es a fuerza que tengamos el virus, pero podemos tener el virus. Si no tenemos el mosquito, pues no hay posibilidades de tener el virus. Si ustedes se dan cuenta en este mapa, bueno, aquí es específico para dengue, ¿no? Que el dengue se encuentra presente en más de 100 países, pero todos esos países, pues lo que tienen en común es que tienen al mosquito. Y si se fijan, más o menos están en esta área, ¿no? En las regiones tropicales. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los mosquitos para poderse multiplicar o para poder crecer, para poder tener condiciones adecuadas? Pues necesitan climas cálidos, que tampoco sean desiertos, ¿no? Porque lo que ellos necesitan además, pues es tener ciertas condiciones de humedad. Recuerden, o bueno, por eso les decía, ¿no? Que seguramente si no lo han visto en parasitología lo van a ver, pues también los mosquitos tienen su ciclo de vida. Y entonces pues van a poner sus huevecillos, estos van a desarrollarse en larvas, después van a ser los adultos y las larvas se tienen que desarrollar en aguas estancadas. O sea, no nada más es así como que pues en cualquier lugar pueden crecer las larvas de los mosquitos. Por eso tienen, no vamos a decir que es un área muy, ¿cómo decir? Reservada, ¿no? Porque pues obviamente si ustedes se fijan, pues en realidad es un área pues bastante grande donde se pueden desarrollar estos mosquitos, me refiero geográficamente hablando, ¿no? Pero sí tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan en estos países donde el clima es principalmente desértico, pues no tienen tantos problemas de mosquitos como por ejemplo estos países, ¿no? La India, incluso América del Sur, nuestro país mismo, ¿no? Que tiene una gran cantidad de regiones que pueden ser selváticas, boscosas, etcétera. Entonces, sí, los mosquitos requieren pues temperaturas templadas, requieren humedad, requieren esas aguas estancadas donde dejar sus larvas y que se puedan desarrollar los mosquitos. Entonces, en lugares que tienen clima muy frío, pues definitivamente no vamos a tener el mosquito. En nuestro país incluso, ¿no? Yo les decía, bueno, acá en la Ciudad de México los mosquitos no nos preocupan y aunque aquí nuestro país está marcado en amarillo y está en esta región, digamos, de los trópicos, ¿por qué en la ciudad no tenemos en la Ciudad de México me refiero, ¿por qué no tenemos ese problema? Pero ya se van a Morelos, que está muy cerca de la Ciudad de México, y ahí sí hay dengue, ahí sí hay chikungunya, ahí sí puede haber zika. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí hace más calor. Las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas, pero fíjense que sí, obviamente Morelos es un lugar más cálido que la Ciudad de México, pero otra desventaja que tiene la ciudad para los mosquitos, ventaja podría ser para nosotros en este sentido, que por lo menos no tenemos mosquitos, es la altura también de la Ciudad de México. En lugares muy altos, por la presión atmosférica diferente que tenemos, y claro, también eso tiene que ver con las condiciones de humedad y temperatura y todo esto, pues los mosquitos no se pueden desarrollar en regiones tan altas, ¿no? Entonces, más bien en nuestro caso, pues es la altura, aunque a lo mejor en cuanto a clima, digamos, no sería tan diferente, ¿no? Porque sí tenemos a la Ciudad de México, pues es relativamente cálida. Entonces, pues sí, ¿no? Definitivamente, solamente en los lugares donde tengamos el mosquito, pues vamos a tener el riesgo de tener esta enfermedad. Entonces, como yo les decía hace ratito, pues dengue es la enfermedad número 1, ¿no? Transmitida por mosquitos. Es la que se encuentra presente en más de 100 países, pues, y pues hay una gran cantidad de gente que se está infectando, ¿no? Con esta enfermedad. Una de las cuestiones que a veces nos impide hacer un diagnóstico adecuado o tener datos epidemiológicos más claros de esta enfermedad es que se parece mucho a la malaria.
que es una enfermedad por parásitos. Entonces también, por ejemplo, especialmente en América del Sur, en África, donde también la malaria es endémica, pues muchas veces pues se puede confundir, ¿no? Dengue con malaria o malaria con dengue, ¿no? Generalmente más bien se confunde dengue con malaria. Y entonces pues puede ser que se tenga una subestimación, pero realmente pues es una enfermedad bastante importante, como yo les digo, y como dice aquí su diapositiva, pues presente en más de 100 países, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del dengue, no? Ya que estamos hablando de estas enfermedades. Pues bueno, el dengue nos va a producir una enfermedad febril. ¿Y qué es lo que significa tener una enfermedad febril? Pues básicamente no va a ser a lo mejor como una enfermedad gastrointestinal, que nosotros teníamos una diarrea, o una enfermedad respiratoria en donde, por ejemplo, teníamos escurrimiento nasal y eso. Aquí simplemente vamos a tener, pues obviamente, temperatura elevada, vamos a tener dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de huesos, dolor de articulaciones. Podemos incluso tener erupciones en la piel, ¿no? Esto que aquí le llaman rash. O podemos tener también náusea o vómito, no diarrea, sino náusea o vómito. Entonces, en realidad, si ustedes se fijan, son síntomas generalizados, ¿no? No son así como que específicos de un cierto sistema. Y esto es porque este virus se va a multiplicar principalmente en células de tipo monocito macrófago, o sea que andan ahí, pues en la sangre, ¿no? Y pues además podemos tener dos variantes de la enfermedad. En el dengue clásico, pues es lo que les comentaba aquí, ¿no? Todos estos síntomas. Entonces se va a caracterizar este dengue clásico por fiebre alta, que además es repentina, o sea, de repente pues la persona va a tener una fiebre bastante alta, este dolor intenso en los músculos, las articulaciones, hueso, cabezas, este sarpullido, que ese no es la regla, ¿no? A veces puede suceder, a veces no. Pero ese sería el dengue clásico. El dengue clásico no es una cuestión grave. Sí, la persona se va a sentir muy mal porque pues obviamente el hecho de que tengas fiebre alta, dolor intenso en músculos, articulaciones, cabeza, ojos y huesos, pues es incapacitante. O sea, no es así como que, pues ahorita me voy a trabajar, no tengo dengue clásico, pero pues no me siento tan mal. No, sí te sientes muy mal, pero no necesariamente es grave. Te puedes recuperar sin mayores problemas de este dengue clásico. La otra, digamos, versión o la otra forma de la enfermedad es el dengue hemorrágico, en donde además de todos estos síntomas va a haber sangrado por diferentes partes del cuerpo. También se puede presentar un vómito, pero también es un vómito con sangre. Es un vómito pues oscuro precisamente por la sangre. Puede incluso llegar a haber diarrea. Puede haber alteraciones de la presión, falta de apetito y pues esto sí puede ser grave, ¿no? Este dengue hemorrágico te puede llevar a la muerte. Y entonces vean, pues, por ejemplo, aquí una imagen, ¿no? De este pequeño, pues, con dengue hemorrágico. Si nosotros vemos la clasificación por la OMS, en realidad te da 3 tipos de dengue, aunque en realidad son 2 formas de la enfermedad, ¿no? El dengue clásico y el dengue hemorrágico. En la OMS tenemos 3 clasificaciones. El dengue clásico pues sería básicamente ¿no? El dengue sin señales de alerta o sin señales de alarma, que pues es el común, ¿no? Náusea, exantema, dolor de cabeza, mialgia, petequias, ¿no? O rash y leucopenia, bueno, que son los leucocitos bajos, ¿no? Y entonces pues realmente se va a presentar más o menos después de 14 días que el mosquito te picó y pues va a durar entre 2 y 7 días, ¿no? Entonces sí, te puedes sentir muy mal, a lo mejor una semana, pero te recuperas sin mayor problema. Cuando ya tenemos un dengue hemorrágico, puede ser un dengue con señales de alarma o ya un dengue severo, que pues ya sería una cuestión más grave, ¿no? ¿Cuál es el dengue con señales de alarma? Pues dolor abdominal intenso y pues el sangrado de las mucosas, ¿no? Que ahí ya te diría, esta es una versión hemorrágica de la enfermedad, hay que tener cuidado, hay que estar vigilando a este paciente.
todavía de este dengue con señales de alarma, pues puede ser que te recuperes también, ¿no? Entre los 7 días más o menos. Entonces, también puedes tener hepatomegalia, ¿no? Y ya en el dengue severo, lo que puede llegar a suceder es que haya un shock tanto respiratorio como en otros órganos, pues justamente por el sangrado tan severo. Aquí ya va a haber un sangrado pues realmente bastante importante, a diferencia pues del dengue hemorrágico solo con señales de alarma, y pues puede haber ya realmente un daño severo a los órganos. Entonces, cuando ya tenemos dengue severo, pues las posibilidades incluso de que la persona llegue a fallecer, pues son bastante importantes, ¿no? Déjenme tomar un poquito de agua. Sí, entonces como decíamos, pues realmente sí, ya tener dengue hemorrágico, pues ya, ya es una cuestión de alarma y pues que hay que estar observando, y pues lo más grave es cuando ya tenemos este shock, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir que la persona pues llegue al shock? Pues en realidad el problema es que no hay antivirales, ¿no? No hay antivirales específicos contra esta enfermedad, entonces realmente no puede haber un tratamiento específico, pero pues obviamente si tú estás ya viendo que una persona tiene dengue hemorrágico, pues entonces tienes que, pues principalmente mantenerla como hidratada. Lo que se puede hacer también es darle algunos corticosteroides para tratar de bajar también esa respuesta inmune tan exagerada que muchas veces puede suceder, para que no se llegue a presentar este shock, ¿no? Este shock respiratorio y pues pues el daño, ¿no? A un montón de órganos que puede suceder. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Algo que no les he comentado es que cuando hablamos de dengue, en realidad no estamos hablando de un virus del dengue, así como decíamos de papiloma, ¿no? No es que, pues tenemos solamente un tipo de papiloma. Aquí tenemos 4 tipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Y pues, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es que realmente las diferencias entre dengue 1 y dengue 2 y todos los demás dengues sí son importantes, al grado de que la respuesta inmune que yo ya tengo montada, por ejemplo, con dengue 1, si me infecto con dengue 1, no es suficiente para evitar la infección por dengue 2 o por dengue 3 o así, ¿no? Entonces realmente... ¿Qué pasó? Entonces, bueno, realmente aquí el punto es que si yo me infecto con dengue 1, no necesariamente voy a estar protegida contra dengue 2, dengue 3, dengue 4. Pero ¿qué es lo que sí puede pasar? Pues resulta que puede haber algún reconocimiento cruzado. O sea, puede ser que estos virus no sean puede ser que los anticuerpos o la respuesta inmune que yo estoy generando no sea suficiente para detener la infección. Por ejemplo, yo ya me infecté con dengue 1 y eso no va a ser suficiente para detener la infección con dengue 2, pero sí puede haber por ahí alguno que otro anticuerpo que me reconozca el virus, ¿no? Y entonces puede haber un reconocimiento, una antigenicidad cruzada. ¿Cuál es el problema con esa antigenicidad cruzada? Ya les había dicho que las células que se infectan principalmente con este virus, pues son precisamente los monocitos. Ustedes saben que los monocitos, los macrófagos, pues tienen una función en el cuerpo. ¿Cuál es esa función? Fagocitar. Fagocitar cosas, ¿no? Y obviamente también participan en el reconocimiento de un montón de, pues, antígenos, ¿no?
un montón de cosas. Participan también en esto de acoplar la respuesta inmune, en la presentación de antígenos. Entonces, debido a esas funciones, pues los monocitos muchas veces lo que tienen aquí en su membrana, pues además de un montón de moléculas pues importantes, tienen también algunos receptores para la fracción FC de anticuerpos, por ejemplo, de anticuerpos IgG. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este virus que ya está reconocido no está neutralizado, o sea, no está llenito así de anticuerpos, sino que nada más por ahí uno que otro anticuerpo a lo mejor se le pegó. Pero ¿qué sucede si yo tengo aquí a mi monocito o a mi macrófago que tiene estos receptores? Estos receptores pueden estar reconociendo no al virus, sino al anticuerpo. Y entonces ahora el virus puede entrar en contacto con este monocito mediante la unión del anticuerpo, que ya lo había unido previamente. Y ustedes dirán, pues igual está bien, ¿no? Porque pues obviamente entonces, pues justo este es un mecanismo que tienen los monocitos, los macrófagos, pues para fagocitar cosas. Una vez que se enciende este mecanismo, porque este receptor encontró a un anticuerpo, pues entonces esto lo fagocita. Pero ¿qué sucede aquí? El monocito va a fagocitar o va a endocitar al virus. Un virus que todavía tiene ahí su proteína E, que puede reconocer a su receptor normal. ¿Y qué creen que puede suceder ahí? Que el virus se replique dentro del monocito. Exactamente. Muchas veces sucede que en lugar de que esto sea fagocitado y eliminado, como normalmente sucedería con cualquier otro virus, con cualquier otro parásito, con cualquier otra bacteria, pues este virus en realidad está ya entrando a su célula blanco. O sea, le estamos dando una vía de entrada extra a este virus. Y entonces el virus, en lugar de ser degradado o antes de ser degradado, pues libera su genoma y empieza la replicación del virus. Y entonces, en realidad, lo que estamos haciendo con esta respuesta cruzada es aumentar las probabilidades de que ahora este virus reconozca o sea reconocido por este monocito macrófago y pues puede ingresar a su célula blanco, ¿no? Entonces aquí pues sí, la verdad es que sí no sale, como dicen en mi pueblo, no sale el tiro por la culata, porque estos anticuerpos que nos deberían de proteger, pues ahora son dañinos o son perjudiciales, ¿no? Porque están facilitando la infección de estos macrófagos. Y este fenómeno se le llama ADE, que es un aumento mediado por anticuerpos, que sería Antibody Dependent Enhanced, o sea, estamos aumentando las probabilidades de que este virus entre. Y entonces, imagínense que a mí ya me dio dengue 1 y entonces ahora llega dengue 2 y me infecta. Si la infección es más fuerte, si yo además ya tengo una respuesta inmune contra estos virus, pero que no lo van a neutralizar, sino que más bien van a ayudar a la infección, ¿cómo creen que eso se pueda traducir de forma clínica? ¿Cuáles serían mis expectativas de la enfermedad? Fue más grave la enfermedad, ¿no? Entonces, si yo ya tuve dengue 1 y ahora me infecto con dengue 2 o con dengue 3 o con dengue 4, en realidad las posibilidades de que la enfermedad que yo desarrolle sean más graves son mayores, ¿no? Entonces, muchas veces se ha visto que estas dos formas de la enfermedad, dengue clásico y dengue hemorrágico, pues también tienen mucho que ver con esto. Es más probable que el dengue hemorrágico se presente en individuos que previamente ya tuvieron una infección. Con esto no quiero decir que si no has tenido una infección a fuerza solamente te va a dar dengue clásico, ¿no? Puede ser que incluso desde la primera infección o desde la primera infección con algún tipo de dengue te dé dengue hemorrágico. En lo que se ha visto es que pues si ya tienes una segunda o incluso una tercera infección, por ejemplo, ya me infecté con dengue 2 y ahora me infecto con dengue 1 y luego me vuelvo a infectar con dengue 3,
pues entre más veces me infecté, pues tengo más probabilidades de desarrollar un dengue hemorrágico o una versión grave de la enfermedad. También, o sea, no necesariamente si ya me infecté con dengue 1 y ahora me da dengue 2, ya es como una sentencia de muerte y ya me voy a morir. No, no necesariamente, pero sí hay más probabilidades de desarrollar dengue hemorrágico. Ahora, no solamente la cuestión es que el virus va a entrar más fácil. Cuando el virus entra por la vía, digamos, clásica, ¿no? Que es pues por medio de su receptor, pues se van a producir algunas señales dentro de la célula. Por ejemplo, van a aumentar pues estas especies reactivas del nitrógeno, también se pueden producir algunas proteínas o encender algunas vías de señalización como STAT1. También se pueden encender todas estas vías de señalización que hablábamos, ¿no? Que normalmente enciende una célula infectada. Por ejemplo, estos RIG, estos MDA, que lo que van a hacer es que aumente el interferón. Cuando nosotros aumentamos el interferón, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le estamos dando una señal a las células vecinas, hey, estoy infectada. Y también las células de la respuesta inmune pueden reconocer a esta célula como infectada, aunque sea un macrófago, aunque sea un monocito, y pueden empezar a tratar de eliminar a esta célula. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que realmente aquí vamos a tener una progenie viral, pues tal vez sí buena, pero pues no así, exagerada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando este virus entra por estos receptores, ¿no? Del FC? Estos receptores, cuando se activan, pues obviamente no van a tener estas vías de señalización. Ellos tienen vías de señalización para aumentar la respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Más bien van a disminuir estas señales, ¿no? Por ejemplo, de RIG, MDA, van a disminuir la cantidad de interferón, porque esta célula no se ve infectada. Esta célula piensa que está fagocitando, ¿no? O bueno, no piensa, va a fagocitar esto. Y entonces va a decir, bueno, yo no necesito generar interferón, ¿no? Porque pues yo estoy fagocitando. Yo necesito más bien aumentar, por ejemplo, la interleucina 10, que es proinflamatoria, ¿no? Sí tengo que también aumentar señales, pues, de autofagia, señales de, pues, de ir a consumir otras células. Más bien, esta célula se activa inmunológicamente hablando, y entonces a veces también incluso va a sacar un montón de citocinas para llamar a otras células. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En realidad estoy promoviendo que haya más virus, porque además el virus entra y no tiene ninguna de estas señales que puede, o sea, no tiene interferón que evite su producción. Las otras células no se están enterando que esta célula está infectada, y además, como estoy secretando interleucina 10 para llamar a otras, porque les estoy diciendo, hey, chicas, vengan, aquí hay una infección, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que además van a llegar más monocitos macrófagos que pues son justo la célula blanco, ¿no? Entonces, no solamente es que, pues ya le estoy dando una vía de entrada extra al virus, sino que además estoy promoviendo que esta célula pues tenga una reacción diferente a lo que sería una célula infectada, sino que más bien pues esté como que promoviendo esta actividad inflamatoria. Por eso les decía, ¿no? Que muchas veces un tratamiento puede ser justo tratar de disminuir toda esta inflamación. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, esto del dengue hemorrágico o esto del fenómeno de ADE no solamente tiene que ver con que ahora el virus pueda entrar de dos formas diferentes, sino que además también hay una tormenta de citocinas. Además, si ustedes se acuerdan, todas estas citocinas hacían que, por ejemplo, en los endotelios, pues que los endotelios se abran un poquito para que puedan llegar un montón de células de la respuesta inmune. Eso también obviamente va a favorecer al dengue hemorrágico, porque realmente la hemorragia justo se da por eso, porque todos esos endotelios se empiezan como a abrir, se empiezan a romper. O sea, no es que el virus infecte a las células de los vasos sanguíneos y como se destruyen, pues por ahí haya ese sangrado. No, sino más bien es esto,
toda esta respuesta inmune que va a hacer que esos epitelios se abran y que salgan esas células. Si obviamente esta infección de virus es muy elevada, pues vamos a tener una tormenta de citocinas así tremenda y por eso es que vamos a tener esa hemorragia. De hecho, también por eso tenemos esas petequias, esas erupciones que pueden ser incluso desde el dengue clásico. ¿Sí? ¿Sí hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Vamos a ver cómo andamos de dengue en México. Bueno, yo aquí tengo los casos o la comparación de casos entre el 2020 y el 2021. También ahí en el 2019, a lo mejor ustedes no se acuerden porque pues seguramente no era como el tema que estaban viendo, estaban como en otras ondas, pero en el 2019 pasó una cosa muy interesante, que en general todas las enfermedades transmitidas por mosquitos empezaron a aumentar con respecto al 2018, ¿no? Entonces, pues muchos decían que pues era el gobierno que no servía, que porque habían suspendido muchos programas de control de mosquitos, ¿no? De fumigación, básicamente. La Secretaría de Salud salió a decir que pues realmente los programas no se habían suspendido, solamente no habían iniciado porque todavía no era la temporada que iniciaran, pero bueno, dejando al lado pues esa posibilidad, ¿no? Hubo un gran aumento en el número de casos en el 2019. En el 2020 parece que se empezaron como, bueno, bajaron, ¿no? Otra vez, pero ya estaban como en los casos promedio que más o menos siempre se ven. ¿Qué sucedió en el 2021? En el 2021 fue como que un año en donde especialmente no hubo tantos casos de dengue. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si ustedes ven esta grafiquita verde, es el número de casos por semana que se tuvieron en el 2020. Entonces vean que prácticamente a lo largo del año, en todas las semanas se tuvieron, o sea, obviamente no siempre muchos casos, generalmente así se observa, que en las primeras semanas del año, en las primeras semanas epidemiológicas, como el clima todavía está medio frío y no es tan húmedo, pues obviamente la cantidad de mosquitos no es tan grande. Entonces es lógico, ¿no? Que nosotros tengamos pues un número no tan elevado de casos. Cuando obviamente empezamos a tener climas más tropicales, más cálidos, la temporada de lluvias, pues obviamente los mosquitos empiezan a multiplicar más fácilmente y entonces pues el número de casos también aumenta. Aquí, bueno, pues los datos que les traigo pues son hasta la semana 37, pero vean que en realidad pues no se estaba viendo un aumento, ¿no? De casos. Podría ser que, bueno, claro, recuerden que que pues bueno, en el 2021 todavía estábamos en confinamiento, pero pues realmente para las semanas 37, 40 y todas estas del 2020 también ya estábamos en confinamiento, entonces tal vez el confinamiento no sea una explicación, ¿no? Tal vez sea que efectivamente por alguna razón pues la cantidad de mosquitos pues es menor. Si ustedes ven todos los indicadores, todo disminuye, ¿no? Por ejemplo, este es dengue no grave, este que dice DNG. Obviamente, pues es el que mayor número de casos tiene, ¿no? Por ejemplo, para la semana 38 del 2020 ya se tenían 11,000 casos. Para la misma semana en el 2021 solamente se tenían 2,155. El dengue con signos de alarma, pues lo mismo, ¿no? Vemos que disminuye. Aquí obviamente pues esto sigue la clasificación de la OMS, ¿no? Entonces más que ponerte dengue clásico y dengue hemorrágico, pues te ponen la clasificación de la OMS, que es dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y pues bueno, también obviamente ese es un menor número de casos, ¿no? En total, pues por ejemplo, en el año 2020 se tuvieron 15,110 casos y en el 2021 3,300 casos, ¿no? Vean que aunque decimos que pues esta es una enfermedad no grave o no tan grave y que bueno, obviamente pues ya cuando tenemos dengue con signos de alarma y dengue grave sí puede ser pues bastante malo, pues obviamente sí vemos defunciones, ¿no?
Pero vean que también la letalidad no es tan elevada. Es de 1.56%, o sea, digamos entre el 1 y el 2%, o sea, no es una letalidad tan alta. Que como yo siempre les digo, ¿no? Pues si dentro de ese 1% está un amigo, un familiar o algo, pues obviamente ya el número deja de tener sentido y pues dices, bueno, pues la enfermedad es muy importante, ¿no? Pero bueno, también o sea, con esto quiero decir que pues el tener dengue no necesariamente es una cuestión terrible y ya me voy a morir, ¿no? Si nosotros vemos por entidad federativa, pues como decíamos, ¿no? Es lógico pensar que va a haber ciertas localidades de México o ciertos lugares de México, pues donde tienen la presencia del mosquito y por lo tanto tienen dengue. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí la Ciudad de México incluso está en blanco, porque pues no hay casos, no hay mosquitos, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en Baja California Norte, en estos lugares, ¿no? Chihuahua, que son más bien como lugares desérticos, pues obviamente ahí no hay mosquito. Pero si se fijan, realmente en casi todo el territorio nacional, pues podemos tener casos de dengue. Por ejemplo, aquí Morelos, como les decía, aquí tan cerca de la Ciudad de México, y vean que además es el que tiene una incidencia más alta, ¿no? Acá también, pues como decíamos, sí es importante saber qué virus están circulando, porque pues no es lo mismo que nada más esté circulando dengue 1 a que tengamos circulando dengue 1, dengue 2 y dengue 3 y así sucesivamente. Entonces, en el caso de dengue, pues sí se da el seguimiento, ¿no? De qué tipo de virus son los que están circulando. Y aquí, por ejemplo, en el estado de Veracruz, tenemos los 4 tipos de dengue, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Lo mismo acá, por ejemplo, es Chiapas, ¿no? Ay, perdón, luego se me va. Aquí, por ejemplo, solamente tenemos de este lado al tipo 1, aquí al tipo 2, acá tenemos a 1, 2 y 3, ¿no? En Morelos, donde, por ejemplo, tenemos la mayor incidencia, pues tenemos al tipo 1 y al tipo 2. Acá, por ejemplo, también tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 4. Entonces vean que en gran parte del territorio nacional además tenemos la cocirculación de 2 o más tipos, incluso acá de los 4 serotipos de dengue, ¿no? Entonces, pues es importante porque pues obviamente estas regiones pues tienen una mayor probabilidad de desarrollar pues casos de dengue clásico y casos de dengue grave, ¿no? Porque pues obviamente tenemos una mayor circulación de virus y tenemos virus de diferentes serotipos. ¿Hasta acá vamos bien? Ya son las 9:23. Bueno, otro virus bastante interesante, Zika. Zika es un virus que se conoció, es un virus relativamente nuevo, no como dengue. Dengue se conoce ya desde hace mucho tiempo y como les decía, es una enfermedad ampliamente distribuida en el mundo. Zika no está tan distribuido y no tiene un gran número de casos. Su primer reporte incluso fue en 1947 en el bosque Zika, de ahí viene su nombre. Por mucho tiempo estuvo ahí limitado, como que pues ya se descubrió por ahí en un brote y nunca se volvió a saber de este virus. Pero en el 2007 se empezaron a observar casos aquí en esta región. En estas islas, en las islas Yap. Incluso fue un buen número de casos, ¿no? 185 casos en este brote. Y de nuevo, ¿no? Como que parecía que ya no había virus. Después de que se distribuyen estas islas, llega en el 2013 a la Polinesia Francesa. Ahí fue un brote muchísimo más importante porque pues si aquí de entrada ya 185 casos decíamos, ay, pues ya son algo. Vean que aquí en estas islas se presentan 8,510 casos en el 2013 y pues bueno, fue ahí bastante importante. De ahí entonces sí ya empieza la circulación más, digamos, constante del virus. De la Polinesia Francesa pasó en el 2014 a Nueva Caledonia
Y de Nueva Caledonia, pues se distribuyó a lo largo del mundo. Bueno, acá no se sabe si a lo mejor, digo, perdón, cuántos casos hubo, pero en el 2007 también estaba en Gabón. Pero se considera que de aquí saltó a América del Sur en el 2015. Entonces, este es un virus que pues es nuevo para esta región a partir del 2015. Empezó en Brasil, se cree que incluso, no sé si ustedes recuerdan o saben, bueno, a lo mejor no recuerdan porque eran todavía muy pequeños. Si ahorita andan como en los 20 años, pues bueno, no estaban tan chiquititos, a lo mejor andaban ya adolescentes. Y si, por ejemplo, a ustedes les gustan los deportes, pues seguramente recordarán que en Brasil, por ahí en esos años, hubo 2 eventos muy importantes. ¿Se acuerdan? Sí, el Mundial y los Juegos Olímpicos. Exactamente, el Mundial y los Juegos Olímpicos. Entonces se considera que pues gracias a esa afluencia de personas en Brasil en esos años fue como se introdujo el virus. Entonces empieza en Brasil y de ahí se empezó a diseminar pues básicamente por toda América del Sur y pues llegó incluso a México también en el 2015. Y pues bueno, ya de ahí se empezó a distribuir y pues llegó a un lugar además pues donde hay mosquitos, ¿no? Y pues en buena cantidad. Entonces, pues aquí se estima que, digamos, a partir del 2015 a la fecha, pues ha habido más de 1,5 millones de casos, ¿no? Afortunadamente, Zika no es tan grave, pero pues sí tiene por ahí algunas particularidades. Vamos a ver cuál es la enfermedad que nos produce Zika. Es una enfermedad en realidad muy parecida a dengue, pero menos fuerte. Por ejemplo, aquí incluso la fiebre pues no es tan elevada como en el caso de dengue. También podemos tener dolor de cabeza, pero también generalmente no es tan severo. Podemos tener conjuntivitis, podemos tener dolor en las articulaciones. Generalmente no hay dolor muscular, no hay tanto cansancio. Puede haber incluso también este eritema o este rash, ¿no? Esas petequias. Entonces, en muchos, pues en mucho, o hasta cierto punto, es muy parecido a lo que ocurre con dengue. También los síntomas van a durar entre 2 y 7 días, o sea, es una enfermedad aguda, relativamente rápida. Y otra cosa es que 1 de 4 personas van a mostrar síntomas. O sea que la gran mayoría, o sea, el 75% de la gente que tenga el virus más o menos, no va a mostrar síntomas. O sea, va a pasar incluso con una infección asintomática. Entonces, como pueden ver, este virus realmente no es tan grave. Este virus en realidad más bien es como mild, ¿no? Como ahí, más o menos. ¿Cuál es el problema con Zika? Que hay complicaciones bastante importantes. Las complicaciones de la enfermedad, que es fiebre por Zika, es la presencia del síndrome de Guillain-Barré. Y en el caso de mujeres embarazadas puede haber malformaciones genéticas o incluso abortos. ¿Sí? Vamos a ver qué es esto del síndrome de Guillain-Barré. Ustedes saben que pues los nervios, las células nerviosas, los nervios periféricos, pues están recubiertos de mielina. A veces después de una infección, ya sea viral, bacteriana, incluso, bueno, generalmente viral o bacteriana, en donde se producen una gran cantidad de anticuerpos, muchas veces puede ser que algunos de esos anticuerpos, pues por reacción cruzada, ahora dañen a la mielina. Estos nervios ahora ya no están recubiertos, ya están expuestos y recuerden, pues es como un cable pelado, ¿no? En donde tenía que correr el impulso eléctrico de un cierto lugar al otro, pues obviamente aquí, como ya esta parte ya no va a estar aislada, pues aquí se pueden perder esos impulsos eléctricos y entonces las personas pues pueden tener dificultad para tragar, debilidad, bueno, dificultades para respirar, pueden llegar a tener parálisis flácida, que era un poquito lo que veíamos con polio, ¿no? Pueden tener incluso debilidad muscular y pueden no tener facilidad para caminar. O sea, todo lo que sea músculo se puede ver dañado por esta
por este daño a los nervios, ¿no? Afortunadamente es una cuestión que no necesariamente va a ser permanente. Puede ser que tenga la persona la infección por Zika, se curó de Zika y a lo mejor en un cierto tiempo empiezan a desarrollar este síndrome de Guillain-Barré, pasan una cierta temporada, unos 2, 3 meses con el síndrome de Guillain-Barré y posteriormente se recuperan. De cualquier forma, pues no deja de ser una complicación importante, ¿no? Porque esto puede llegar a ser discapacitante, ¿sí? Como decíamos, ¿no? Pues puede ser que estas neuronas, pues después se recuperen. En el caso de mujeres embarazadas, pues la cosa sí va a ser más grave. Este virus es capaz de pasar la barrera transplacentaria e infectar al feto. Y al infectar al feto, pues le puede causar diferentes cuestiones, ¿no? Una de las principales es la microcefalia, en donde pues vemos aquí un subdesarrollo del cerebro, pues al grado de que pues este bebé ya va a tener una deformidad en la cabeza y pues el problema obviamente no es que la cabeza sea pequeña, sino que realmente el cerebro no está desarrollado de la forma que tiene que estar. Entonces estos bebés pues van a tener además de una cabeza más pequeña, pues obviamente dificultades en la coordinación, pueden tener algún dimorfismo, pueden tener una estatura más corta, pueden llegar a tener problemas de hiperactividad y pues obviamente lo más importante pues sería retrasos en su desarrollo, ¿no? Porque pues obviamente el cerebro no está desarrollado del todo. Entonces, bueno, este era un esquema, digamos. Esta es una foto, ¿no? De un bebé con microcefalia. Entonces, vean pues, la cabecita, ¿no? Como está mucho más pequeña. Y pues obviamente esto puede ir como en grados, ¿no? Puede ser una microcefalia no tan grave o una microcefalia pues ya muy grave, en donde pues realmente la vida incluso de este bebé pues puede correr riesgos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto además se ha visto que sucede incluso si la mamá no tiene una infección grave, incluso si tiene una infección asintomática. Entonces, pues esa es la cuestión en realidad más grave, ¿no? Que puede ser que tú tengas la infección, que tú no manifestaste ningún síntoma, que tú no te sentiste mal, no tuviste fiebre, no nada, y tienes la infección. Y entonces, pues después el bebé tiene problemas, ¿no? Obviamente ustedes saben, como casi cualquier agente etiológico o como cualquier problema, pues va a afectar más en el primer trimestre del embarazo. Si la infección ocurre en el primer trimestre del embarazo, pues las secuelas pueden ser muy graves. Si ocurre ya en etapas posteriores del embarazo, bueno, pues puede ser que incluso no haya ningún problema con el feto o que las secuelas sean, pues, muy pocas, ¿no? Esto obviamente es lo más grave, la microcefalia, pero también puede ser que tengan simplemente algún retraso en el desarrollo, puede ser también que tengan sordera o que puedan, o problemas de audición, no necesariamente sordera, o también puede ser que lleguen a tener problemas de la vista. Bueno, estas serían a lo mejor las cuestiones menos graves, pero pues, y que además obviamente pues pueden tener una cierta forma, ¿no? De tratarlos, o sea, al final, pues afecciones de la vista o del oído, pues incluso con algún aparato, ¿no? Se pueden llegar a mejorar. Entonces, pues es importante que cuando una mujer embarazada tiene la infección, pues obviamente tenga un seguimiento, porque muchas veces, obviamente desde los ultrasonidos, se puede observar si el bebé puede tener algún daño, especialmente si son daños graves, ¿no? Como la microcefalia, pero incluso una vez que el bebé ha nacido, si nosotros sabemos que, digo, las chicas, ¿no? Si sabemos que tuvimos la infección o que pudimos haberla tenido, pues es importante estar revisando a los bebés en todo esto, ¿no? También se ha visto que puede haber transmisión por vía sexual. Ya dijimos que estos virus se transmiten por la picadura de mosquitos, pero se ha visto, ha habido algunos casos en donde, por ejemplo, personas que están trabajando en América del Sur o en África,
por ejemplo, europeos, ¿no? Después regresan a su lugar de origen y resulta que después las parejas sexuales tienen el virus, ¿no? Entonces sí puede haber transmisión sexual. Se ha visto que obviamente esto de la transmisión sexual es en el menor número de los casos y que la posibilidad de esta vía de transmisión es relativamente baja, pero es posible. Entonces sí es importante tener en cuenta, ¿no? Que este tipo de virus, si bien se pueden transmitir por la picadura del mosquito, pero también si la persona está enferma, puede infectar a su pareja sexual. En México, bueno, pues hasta el 2020 teníamos 12,956 casos confirmados por Zika. O sea, aparentemente no son muchos, pero pues sí son un buen número. Y bueno, solo en el 2021 pues tuvimos 33 casos, que bueno, podríamos decir, pues no es importante, ¿no? Si hablamos de mujeres embarazadas, que pues obviamente aquí sería una cuestión importante, pues tenemos 7,138 casos y en el 2021 pues también, ¿no? O sea, si teníamos 33 casos, pues tan solo en mujeres embarazadas tenemos 14, ¿no? En todo lo que va la infección, digamos, de Zika desde el 2016, que es cuando apareció en México, al 2021, que son los datos que traigo, tuvimos 56 casos de síndrome congénito asociado a Zika. O sea, también a lo mejor pueden no parecer muchos, pero pues de nuevo, ¿no? Cuando es tu bebé, pues eso. Y además son casos de niños que pues van a tener este problema de por vida, ¿no? Y que generalmente pues sus expectativas de vida pues pueden llegar a ser también menores. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, vamos a hablar de chikungunya. Chikungunya sí ya es un virus diferente, ¿no? De otra familia. Chikungunya es de la familia Togaviridae y es un alfavirus. Se parece a los flavivirus en el sentido que es un virus de RNA de una sola cadena de polaridad positiva. Y pues obviamente también es transmitido por los mismos mosquitos, ¿no? Aedes albopictus, Aedes aegypti, también puede ser transmitido por Culex, por ejemplo. Si nosotros vemos su estructura, se parece, ¿no? Pero sí es diferente, ¿no? Aquí vemos la membrana, aquí tenemos un acomodo de las proteínas de envoltura, pues más común a lo que nosotros vemos, ¿no? Esta región transmembranal y esta región globular como muy hacia afuera. Y pues aquí tenemos la cápside y el genoma. Aquí si nosotros vemos el genoma también se diferencia de los flavivirus en cuanto a que si bien tiene cap y su colita de polias, este mensajero cuando nosotros o cuando el ribosoma lo lee, pues simplemente va a hacer el reconocimiento o se van a generar esta poliproteína que son las proteínas no estructurales. No se lee esta parte que corresponde a las proteínas estructurales. Entonces, ¿qué tiene que hacer el virus para sintetizar después sus proteínas estructurales? Porque si nosotros agarramos el genoma, pues esto es lo único que se puede leer del genoma. Todas las proteínas no estructurales que tienen que ver con la proteasa y con la polimerasa. ¿Cómo le hará el virus para generar los mensajeros que codifican para las proteínas estructurales? ¿No nos acordamos? Recuerden que cuando ya tenemos la polimerasa, es posible a partir de esta cadena positiva generar una cadena negativa. Esa cadena negativa pues me puede servir de molde para hacer copias del genoma, que son más mensajeros, ¿no? También, porque pues es el mismo.
pero esa cadena negativa también me va a servir de molde para generar específicamente estos mensajeros subgenómicos, que es de donde van a salir estas proteínas estructurales. Entonces decíamos, aunque sí es cierto, pues todos los virus de RNA de una sola cadena de polaridad negativa, pues tienen más o menos como la misma estrategia de replicación, pues algunos difieren un poquito, ¿no? Como estos alfavirus o como los coronavirus, que también hacen exactamente lo mismo. Que lo primero que, o para lo que codifica su mensajero genómico, es para la proteína o la poliproteína no estructural, y posteriormente, a partir de la cadena de RNA negativa o del antigenoma, de ahí codifican pues este mensajero subgenómico, ahora sí, para la proteína de la cápside, la proteína de la envoltura, etcétera. Si nosotros hablamos de la distribución de este virus de chikungunya, vamos a ver que en realidad, y bastante lógico, ¿no? Se parece a la distribución que tiene dengue, a la distribución que tiene Zika. De nuevo, estos países de América Central, de América del Sur, de la África subsahariana, Asia, ¿no? Pero aquí sí vemos que tiene una distribución un poquito más hacia el norte. Esto es, pues, obviamente por el tipo de mosquitos que pueden infectar, ¿no? Que también son algunos del género Culex, que son un poquito más acostumbrados a vivir como en climas no fríos, pero sí un poquito menos templados. Y pues otra cosa que también está preocupando mucho, pues es esto del calentamiento global, ¿no? Porque si bien ya dijimos que, por ejemplo, dengue, Zika, todas estas enfermedades, chikungunya, no se presentan, pues donde no hay mosquitos, pues ahora se está viendo que las poblaciones de mosquitos están yendo cada vez hacia el norte, ¿no? Cada vez más, porque pues obviamente los climas se vuelven menos fríos y entonces los mosquitos pues tienen más espacio para desarrollarse. Si nosotros hablamos de la epidemiología en México, pues realmente tenemos muy poquitos casos de chikungunya, ¿no? Por ejemplo, en el 2021 solamente se detectaron 4 casos. Si nosotros vemos la enfermedad, también es muy parecida a lo que vimos con dengue y lo que vimos con Zika. Son enfermedades muy parecidas, ¿no? En el caso de chikungunya, pues tal vez lo que pueda ser un poquito más diferente es que los dolores en las articulaciones de pies y manos son bastante más fuertes que, por ejemplo, el dolor muscular que se ve en dengue. En dengue también puedes tener dolor en las articulaciones, pero es un dolor menos fuerte que con chikungunya. Y con chikungunya es principalmente en las manos y en los pies. Mientras que en dengue puede ser un poquito más generalizado el dolor de las articulaciones, ¿no? En el caso de chikungunya es menos probable que aparezcan estos sarpullidos. Entonces, si aparecen sarpullidos, pues generalmente más bien piensas como en dengue o en Zika. Pero en realidad, si se fijan, así como que digamos un signo o un síntoma característico de cualquiera de estas enfermedades, pues realmente no lo hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de estas enfermedades? Y como decíamos, además se puede incluso confundir con malaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues obviamente si los hallazgos clínicos no son definitivos o no son determinantes, pues entonces lo que tenemos que hacer es un diagnóstico a través del laboratorio. Y en el laboratorio pues podemos detectar anticuerpos contra los virus o podemos detectar algún componente del virus. Entonces eso es lo que se hace.
Obviamente, si estamos hablando de repente de regiones como por ejemplo África, incluso de nuestro país, ¿no? Que a veces en el sur de nuestro país pues tampoco hay muchas condiciones para hacer el diagnóstico de laboratorio o diagnóstico confirmatorio de estas enfermedades, pues entonces aquí sí cabe preguntarse, ¿no? Si realmente estos datos que estábamos viendo, a lo mejor no tanto de dengue, porque probablemente de dengue se haga más diagnóstico, pero muchas veces sí cabría preguntarse, ¿no? Si realmente chikungunya y Zika sí estamos teniendo ese número de casos relativamente bajos, o a lo mejor simplemente es que de forma clínica se están confundiendo con dengue y simplemente pues no lo estamos llegando a detectar, ¿no? Esa podría ser una posibilidad. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sí es de gran importancia pues hacer el diagnóstico diferencial pues para saber la distribución de estos virus. Uh-huh. Pues bueno, aquí también la diferencia puede ser que en todo caso la enfermedad con chikungunya puede ser mucho más grave o puede ser más severa que lo que observamos con dengue y lo que observamos con Zika. Con Zika decíamos que incluso la gran mayoría de personas no van a tener manifestaciones clínicas, ¿no? Mientras que con dengue son menos los que van a tener manifestaciones no clínicas, pero pues también van a desarrollar una enfermedad moderada. Mientras que en el caso de chikungunya tampoco es así que la mayoría vayan a tener cuestiones graves, pero aquí vean que, por ejemplo, entre el 36 y el 70% de las personas sí van a tener manifestaciones clínicas fuertes y entre el 7 y el 3% van a tener manifestaciones graves, mientras que para dengue era máximo el 3%, ¿no? Lo mismo para Zika. Entonces, pues sí, chikungunya suele ser un poquito más grave, ¿no? Entonces, pues bueno, me encontré este meme, pero ¿ustedes creen que sea posible que nos dé dengue, chikungunya y Zika a la vez? Yo me imagino que sí, porque había casos de COVID dengue el año pasado. Sí, es cierto, había casos de COVID dengue, pues sí. De hecho, sí, ¿no? Como yo les decía, pues muchas veces, o bueno, es importante obviamente que veamos el ciclo de multiplicación de los virus para que entendamos, pues, cómo es que un virus al momento que llega a una célula, pues va a producir su progenie. Pero sí es importante que no perdamos de vista que eso ocurre en una célula. Y que no necesariamente es la única infección viral que podemos tener en el cuerpo, ¿no? Entonces, así como justo dice Edgar, ¿sí fue Edgar o fue Diego? Justo como dicen, ¿no? O sea, realmente sí puede haber coinfecciones, ¿no? Y realmente puede ser posible que sí te dé estas enfermedades a la vez, ¿no? Dengue, Zika y chikungunya. Obviamente van a ser casos raros porque eso quiere decir que el mosquito tendría que estar infectado con los 3 virus al mismo tiempo, pero es posible, ¿no? Creo que sí lo traigo, sí. Aquí está, por ejemplo, en este artículo se observa que sí, bueno, como que lo más común que encuentran es que haya la asociación entre dengue y chikungunya y que tengamos esa coinfección. Entonces, por ejemplo, de este estudio, que fue en déjenme ver, en Pakistán, observaron que el 11%, bueno, casi el 12% de las personas que ellos les hicieron prueba, bueno, que tenían dengue, también tenían chikungunya. Entonces, no son, o sea, es raro, pero tampoco son números tan bajos, ¿no? Imagínense, o sea, 1 de cada 10 prácticamente está teniendo la coinfección o está teniendo los 2 virus al mismo tiempo. Otra cosa es que, bueno, como yo les digo siempre, a lo mejor a ustedes no se los he dicho tanto, pero muchas cosas que ahorita estamos observando con el SARS-CoV-2 y que de repente nos parecen como muy raras, ¿no? O que la gente dice, ay, pero ¿cómo? Y no es posible y nunca se había escuchado eso.
Por ejemplo, pues con el SARS-CoV-2 vimos que la gran mayoría de personas que tuvieron más complicaciones o que tuvieron más, incluso pues entre los que fallecieron, la mayoría pues ya tenían, por ejemplo, comorbilidades como la diabetes, ¿no? Y entonces de repente uno piensa, o a veces como persona que no estás en el área, o a veces incluso estando en el área, de repente dices, este virus es un maldito, ¿no? O sea, además te ataca como que se va contra los débiles o no sé, cosas así. Pero ya nosotros hablamos, por ejemplo, cuando decíamos de la patogénesis, que en realidad es una cuestión, pues normal y hasta cierto punto esperada. Si tú ya estás teniendo un proceso patológico que además ya se ha visto que pues la diabetes es una cuestión tanto multifactorial, pero además cuando, por ejemplo, pues toda la sintomatología, todas las cosas, o sea, no nada más es la glucosa que está elevada, ¿no? Sino que hay un montón de descompensaciones en el cuerpo, incluso hay situaciones de inflamación permanente o continua, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá. Como de hiperinflamación en personas diabéticas. Entonces, la verdad es que creo que ya no nos debería de extrañar tanto que, por ejemplo, incluso también en el caso de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, se ha visto que personas que son diabéticas, por ejemplo, también pueden desarrollar cuadros más graves. A lo mejor no necesariamente llegar a morir, pero sí a lo mejor incluso estar más tiempo en el hospital, ¿no? Entonces eso que a lo mejor de repente nos parecía como muy exclusivo o muy raro del SARS-CoV-2, pues en realidad se observa en un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también pues nos habla de coinfecciones y algunas enfermedades previas en la India. Y pues sí, ¿no? Se ve que muchos casos de dengue pues tienen coinfección, pero además, como yo les decía, en realidad no solamente es coinfección con dengue o con zika. Por ejemplo, aquí pueden ver que sí, chikungunya es lo más común, obviamente por el mecanismo de transmisión, pero por ejemplo también hay personas que tienen dengue y herpes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí también es importante considerar esto, ¿no? O como decía su compañero, también podemos tener COVID y dengue. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pues hace falta estudiarlo más, ¿no? Porque a veces de repente pues nosotros sabemos, ¿no? O nosotros pensamos, pues tenemos herpes y me da un fuego labial y se me desaparece, ya me curé, o a lo mejor sí tenemos conciencia de que en algún futuro me puede volver a aparecer y ya, pero no necesariamente sabemos eso qué implicaciones pueda tener cuando yo tengo una infección con otra cosa, ¿no? Entonces, en México se ha observado, ¿no? Esta coinfección, por ejemplo, dengue, zika y chikungunya, incluso en un grupo de mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, pues realmente sí cabe preguntarse, bueno, pues hasta qué punto esto puede ser grave o muy grave, ¿no? Y pues bueno, no son tantos casos, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, son 2 personas o 2 mujeres que tenían a los 3 virus, pero por ejemplo, son 3 mujeres que tienen dengue y zika, ¿no? 2 mujeres que tienen zika y chikungunya. Son 11 mujeres que tienen dengue y chikungunya. Y si ven la muestra, en realidad es reducida, no es una muestra así que, ay, pues teníamos miles de mujeres, ¿no? Entonces, pues sí es importante. Ya nada más para terminar, en realidad, yo creo que ya no va a dar tiempo, igual lo dejo aquí, pero no quisiera como, me extendí mucho como en los ciclos de vida y eso, ¿no? Pero bueno, eh, no quisiera dejar de mencionar que pues esta enfermedad de fiebre amarilla, pues en realidad, aunque yo la dejé hasta el último, en realidad es la primera enfermedad por arbovirus que se reconoció, la primera enfermedad que se supo que era un mosquito el mecanismo de transmisión y pues gracias a esto pues se pudo controlar, ¿no? Entonces creo que lo dejamos aquí para que por lo menos tengan unos 3 minutos para levantarse de su silla y así, por si tienen otra clase. No sé si tengan dudas que se puedan responder en un par de minutos. ¿No? Espero que no se hayan dormido.
¿no? Y pues Ah, bueno, todo si- ¿todo bien? Bueno, pues entonces si no hay más, pues nos estamos viendo mañana, ¿sale? Igual si en algún momento dado, como la vez pasada, ¿no? Pues andan por acá por la escuela, pues me avisan. Yo se supone que voy a estar viniendo todos los días, si es que no ocurre otra situación. Bueno, chicos, pues cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profesora, nos vemos. Hasta luego.